19. Ahí muchos de ustedes van a descubrir por primera vez un capítulo impactante. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19. Y comenzamos ahí en la lectura, versículo 17. Dice la palabra de Dios, otra vez ahí, Hechos 19 y versículo 17, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Otra vez, verso 20 dice: y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hoy voy a hablar con ustedes sobre el tema cuesta arriba, pero con el motor encendido. Cuesta arriba, pero con el motor encendido. Estamos comenzando un nuevo año y tenemos que ir hacia arriba, avanzando día a día, semana a semana, mes a mes. Tenemos ya casi 360 días por delante para recorrer. Y aquí, hermanos, este pasaje es inspirador, el versículo 20, que nos cuenta que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Este texto es parte de una cadena de versículos que hablan de que la iglesia crecía, que la iglesia aumentaba, que la iglesia se multiplicaba, y hasta que llega a este pasaje donde nos dice que la palabra del Señor crecía poderosamente. ¿Dónde sucedía todo esto? En la ciudad de Éfeso. En este lugar el apóstol Pablo desarrolló un ministerio de predicación de la palabra durante 2 años. 2 años enteros el apóstol Pablo se dedicó a predicar la palabra aquí. Éfeso era una ciudad que tenía unos 3 millones de habitantes, muchísima gente. 3 millones de habitantes. Éfeso formaba parte de la antigua Grecia. Luego se lo ubica en el mapa en lo que se conoce como el Asia Menor, y el Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Hoy Éfeso está en territorio turco. Así que ahí ese es el lugar del ministerio. Era un lugar de una vida comercial muy poderosa. Era un lugar de una vida social muy activa. Y Éfeso era una sede religiosa, ya que en esta ciudad estaba el templo de la diosa Artemisa, a quienes los romanos le llamaban Diana. Y aquí en la Biblia aparece con ese nombre, el nombre de Diana, la Diana de los Efesios. Y ahí Pablo tenía que predicar. Él tenía actividad misionera. Y un misionero tiene que cubrir todo el terreno y tiene que predicarles absolutamente a todo. El viejo lema bautista decía: un bautista, un misionero. Y eso tenemos que recuperarlo para nosotros. Cada bautista debe tener un corazón misionero, una actividad misionera, un trabajo a favor de las almas. El templo de Diana, hermanos, era considerada la 7ª maravilla del mundo. La 7ª maravilla del mundo. La construcción de ese templo por un tal Creso que fue el que la inició, llevó 120 años la construcción de ese templo. Ese templo tenía como medidas
115 metros de largo por 55 de ancho. Tenía 127 columnas. Todo el mármol era lo que dominaba, y eso es lo que lo hacía algo tremendo a ese edificio. Imagine usted, más de una cuadra de largo, y más de media cuadra de ancho. Allí en ese templo de Diana se desarrollaban diferentes actividades. Allí había un tribunal donde se ejercían juicios. Estaba el culto a Diana, porque Diana era considerada la diosa de la vegetación. También a Diana se le consideraba la señora de las fieras salvajes. Pero principalmente el atractivo de Diana o Artemisa era como la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Esto era lo que hacía realmente de Éfeso una ciudad inmoral. Y entonces allí estaba el hombre de Dios, el varón de Dios, el misionero Pablo, predicando. Dentro del mismo templo de Diana no solo había un tribunal donde se realizaban juicios, había un banco donde se hacían operaciones económicas. Y entre otras cosas, había una de las bibliotecas más grandes de la historia, funcionaba allí adentro. Y al lado de esa biblioteca había un pasillo que llevaba hacia un lugar escondido donde se ejercía la prostitución. El cálculo de los historiadores dicen que había cerca de 1000 sacerdotisas que ejercían la prostitución. Y eso era lo que atraía el turismo y las multitudes, y eso era lo que hacía a Éfeso una ciudad famosa. Y ahí estaba el hombre de Dios. Y ahí está nuestro mensaje. Frente a esa realidad, él tenía que estar cuesta arriba, pero con el motor encendido. Si quería servir a Dios, no era un terreno llano, no era un terreno fácil, era un terreno cuesta arriba, y el varón de Dios iba a tener el motor encendido para eso. Los días que nos toca vivir a nosotros no son diferentes a los de Pablo. Y este año que comienza, tenemos que asegurarnos que nuestro motor está encendido, porque va a haber tramos que vamos a tener que ir cuesta arriba. Así que la primera cosa que yo veo aquí en la vida de Pablo es el siervo, el mensajero. Para que nosotros podamos hacer un ministerio para Dios, un trabajo para Dios, tenemos que tener esa conducta, la conducta de siervo, la conducta de ser un mensajero. Observe aquí en Hechos 19, versículo 8 ahora. Hechos 19, verso 8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. ¿Se acuerdan que Pablo era un perseguidor del camino, no? Perseguidor de Cristo y de las doctrinas de Cristo. Y aquí había gente, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Otra vez dice todos. Los judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese tiene que ser el enfoque del misionero. Ese tiene que ser el corazón del misionero, que todos escuchen la palabra del Señor Jesús. Y ahí está el dato que les mencioné hace unos minutos: 2 años trabajando en ese lugar. Ahora dice que Pablo se metía en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sabe qué era esa escuela, hermano? Era lo que en los tiempos modernos llamamos un baño sauna. A un doctor en Santa Cruz de la Sierra me llevó un día a un baño de estos sauna. Y era un lugar donde había allí como si fuera un motor ahí, algo como un hierro, y había todo un olor a eucaliptus y todo así. Y el calor empezó a aumentar, y entonces después había que ponerse sal en el cuerpo y todo eso.
Pero en ese tratamiento el doctor después me llevó otro día a otro baño sauna, y este ya era algo húmedo, no era de ese estilo, era algo totalmente diferente. Esas clases de saunas modernos era lo que aquí funciona con el nombre de una escuela. La gente se sentaba allí, principalmente los filósofos, se sentaban a tomar esos baños de vapores y allí discutían sus ideas y florecían las ideas y la manera de ver al mundo y de cómo observaban la vida. Eran los lugares para los debates y Pablo iba y tenía el ministerio ahí. Este versículo yo lo puedo usar en mi defensa si alguien me critica de que voy al fútbol para predicar la palabra de Dios. Porque si yo predico entre los futbolistas, ¿qué diremos de Pablo que predicaba en un sauna durante 2 años? Y ahí iba y los encontraba todos los sabios de la época, los intelectuales de la época, los sabiondos, los que se creían los sábelo todo, los libres pensadores. Y allí entre vapores, él predicaba la palabra de Dios, presentaba el nombre del Señor Jesucristo en esta escuela llamada Tirano. La gracia de Dios tocó a Pablo, la gracia de Dios lo alcanzó, lo salvó y le encendió el motor. Y ahí está el misionero, con el motor encendido, predicando la palabra de Dios. Esta iglesia de Éfeso comenzó con un matrimonio que también comenzó la iglesia en Roma, era Aquila y Priscila. Si ustedes miran el final, solamente volteen la hoja, no vamos a leer los textos, pero dice ahí, el capítulo 18, verso 24, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, dije que no iba a leer, pero leí. Y ahí estaba Apolo, un joven predicador, con voz de trueno, una voz potente, no sabía mucho de la Biblia. Su conocimiento era limitado acerca del bautismo que hizo Juan el Bautista y alguna cosita más. Pero ahí estaban lo que yo siempre le llamo los viejitos divinos, Aquila y Priscila, un matrimonio impactante. Y ellos cuando lo escucharon vieron ahí un diamante en bruto. Dice: ese muchacho hay que enseñarle. Y le instruyeron más acerca de cómo predicar. Y después Apolo llegó a ser uno de los grandes hombres de aquella iglesia de los primeros tiempos, ya que en Corinto la gente se dividía, algunos preferían a Pedro, otro a Pablo y otro a Apolos. El muchacho creció, aprendió. Aquila y Priscila le enseñaron correctamente la palabra de Dios, y aquí estaban ellos en Éfeso, estos predicadores de este nivel, estas vidas consagradas como Apolos, Aquila y Priscila. Pero después, en el tiempo, Pablo llevó a uno de sus discípulos, Timoteo, fue pastor en Éfeso. Y después Pablo fue el predicador por estos 2 años, y después de Pablo vino Juan el apóstol. Juan el apóstol fue el predicador en Éfeso. ¿Y saben, según la historia, quién se congregaba allí en esa iglesia? María, la mamá del Señor. Pues eso enseña la historia, que María era uno de las asistentes ahí en la iglesia de Éfeso. Es decir, que esta iglesia se transformó poderosa porque el enemigo allí tenía realmente un bastión poderoso. La Diana de los Efesios ya tenía que tener hombres y mujeres con el motor encendido para ir cuesta arriba predicando la palabra de Dios. Amén. No podían ser frenados por toda esta fama y por toda esta actividad religiosa, comercial y pecaminosa que tenía Éfeso. Así que lo primero que vemos aquí es un siervo, un mensajero. Y cuando Dios mira a nuestra iglesia bautista, Maranata, quiere encontrar en este mes de enero un siervo, un mensajero.
¿Quién va a estar en este mes de enero con el motor encendido, predicando y enseñando y hablándole a otros y animando a otros a venir a escuchar la palabra del Señor? Para poder guiar a almas en Cristo, hermanos, necesitamos estar con el motor encendido en este año. En segundo lugar, lo que aprendemos aquí es que Pablo tenía un ministerio con poder. Si realmente queremos glorificar al Señor, necesitamos un ministerio con poder. Observe aquí, capítulo 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11. Dice, y hacía Dios, no los pentecostales, Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros, Pablo o Dios? Dios hacía los milagros. Dice, por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí está un hombre, un mensajero, un siervo, y ahora Dios le da un ministerio con poder. ¿Cuál va a ser nuestro ministerio en este año? Todos nosotros tenemos por Dios designada una tarea específica en su obra. Tenemos que saber y entender cuál es nuestro puesto en la batalla, cuál es nuestro lugar en la obra. La mayoría puede llegar a decir, yo no sé. Pero tiene que saberlo, tiene que enterarse, tiene que hablar con Dios y tiene que decirle, ¿en qué lugar me vas a poner? Aquí estoy con el motor encendido. Y aunque el año se me ponga cuesta arriba, mi motor está encendido para servirte, Señor. Dime en qué lugar de la obra tengo que ocupar. Ahora mire, hermano, lo que Dios busca es gente que en su currículum tiene derrotas. Dios busca gente que en su currículum tienen fracasos, golpes de la cabeza contra la pared, la nariz contra el piso. Porque esto era Pablo, era un hombre que tuvo muchos fracasos. Él tuvo como meta principal en su vida pasada destruir al cristianismo y destruir a Cristo, y no lo logró. Y aquel perseguidor de la iglesia se volvió después en un fervoroso predicador del evangelio. Fracasó en sus intentos de terminar con el cristianismo. Hay muchas cosas que Pablo cuenta en el texto de Filipenses cuando dice, muchas cosas que para mí antes eran ganancia, las he estimado como pérdida y como basura para ganar a Cristo. Ahí en esa basura, en ese basural de su historial, estaban todos los fracasos, las frustraciones, todo lo que hizo mal en la vida. A ese hombre fue a buscar Dios. Y nosotros que nos quejamos, y nosotros que a veces escuchamos a algunas personas de la familia o hermanos o al mismo diablo que nos dice en el oído y dice, no eres bueno para nada, nunca vas a ser un hombre de Dios, nunca vas a ser una mujer de Dios, nunca vas a poder servir a Cristo. Hay mucha gente que forman parte de la comisión de agua fría que intentan apagar el fuego de Dios que está en nosotros. Pero cuando el diablo viene a desanimarme y me recuerda que soy un don nadie, un bueno para nada, yo tengo que decirle, pero yo tengo el motor encendido este año. Yo sé que la vida es difícil, yo sé que se me pone cuesta arriba, pero tengo el motor encendido. ¿Sabe qué, hermanos? Aquí vemos un siervo, un mensajero. Mañana voy a hablar más de eso. En segundo lugar, vemos que tenía un ministerio con poder. Dice que Dios hacía muchos milagros por medio de Pablo. Él sabía a qué estaba en la iglesia. Y él supo transmitir eso cuando en 2 de Timoteo 4:5 le dice a él que tenía que aprender a soportar dolores. Le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Y ahora, ¿cuál es nuestro ministerio acá? Voy a ser el portero de la iglesia, el cocinero, el maestro de la escuela dominical, el que forma parte de la alabanza, voy a ser el que va a formar parte del grupo de los predicadores en la iglesia. ¿Quién soy yo en la iglesia? Necesito tener un lugar, porque en ese ministerio, en ese mensajero, Dios me va a dar de su poder. Hacía milagros Pablo, Dios era el que le había dado el poder para eso.
En tercer lugar, hermano, lo que vemos en esta vida en Éfeso, vemos a un siervo, un mensajero, vemos el poder de Dios obrando en él. Y lo tercero que veo aquí es que alrededor de Pablo había un movimiento agitador. O sea que donde Pablo pasaba, no todo quedaba igual. Se notaba que había pasado. Quedaban secuelas y huellas de su mensaje. Observe aquí este capítulo 19, versículo 23. Algunas de las cosas que Pablo logró con su prédica en Éfeso. Aquí, capítulo 19, verso 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Un detalle más, verso 34. Dice: pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ahí tienen una idea del fervor que tenían todos esos religiosos por su diosa Diana. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Hubo un movimiento agitador, el misionero predicó la palabra de Dios aquí y allá, su motor estaba encendido, todos sabían que había algo de Dios, y hasta que aparece un tal Demetrio que ve peligrar su negocio, dice las riquezas, y junta a los otros del gremio. Ahí estaban reunidos y les dicen: miren que este Pablo le está enseñando a la gente que no son dioses los que son hechos de mano. Es como que nosotros vayamos a la fiesta de la cita, ¿no? Y empecemos a gritar: todo eso es malo. Que vayamos a la Tantahuagua ahí el 2 de noviembre. Ay, eso lo bajan los espíritus a tomar agua, eso no es verdad. ¿Se imaginan nosotros ahí? Algo así. Y Pablo le estaba diciendo: esto es un negocio, esa diosa, esos templecillos, esas cositas chiquitas que hacían para vender y que venían los turistas y les dejaba mucha plata, era un gran negocio. Dice Demetrio: este hombre nos está arruinando el negocio. Y pongamos atención, porque no es solamente acá en Éfeso, por toda Asia su predicación está haciendo a la gente retroceder del culto idolátrico del templecillo. Hoy están creyendo en Cristo. Así que ese misionero con el motor encendido se volvió en un agitador. Allí, hermano, las aguas se removieron. Allí no tenían paz estos impíos, porque la palabra del Señor era predicada por Pablo. Ya se metía por horas y horas predicando por todos lados, sembrando la palabra del Señor, llevando adelante el mensaje de salvación. Y el fanatismo religioso trató de apagar la voz del evangelio, y por 2 horas la multitud se levantó y decía: grande es Diana de los Efesios. Imaginen, cientos de personas gritando a coro a favor de su diosa, pero no podían apagar la voz de un misionero, porque este tenía el motor encendido. Este estaba para servir a Dios, estaba preparado para servir a Dios. Este hombre estaba para impactar a aquella generación, y nosotros también tenemos que estar en el motor encendido, y este año tenemos que impactar. Este tiene que ser nuestro año.
este tiene que ser. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a ser cuesta arriba? Sí. Pero vamos a tener el motor encendido también. Y por último, hermano, un siervo, un mensajero, un hombre con el poder de Dios, un hombre que con un movimiento agitador. Y lo último que veo aquí, era un hombre que era candidato al bronce, al monumento. Un mensajero, hermanos, un ministerio, un movimiento y un monumento. Ahora, observe de qué se trata esto. Busque, por favor, Primera de Timoteo. Voy a sacar ahora de Hechos, en la parte final. Y Primera de Timoteo, el capítulo 1. Este es un pasaje que hemos usado muchas veces, pero es tan impactante, hermano. Dice así la palabra de Dios, Primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios, Pablo es el que escribe y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En otras palabras está diciendo, me puso en la obra con el motor encendido. Me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y ahora escuche bien esto. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está el hombre con el motor encendido. Estaba primero en la lista de los pecadores. Él dice, fui injuriador, fui blasfemo. Está, en otras palabras, está diciendo, dije groserías en contra de Dios, malas palabras, insulto en contra de Dios. Pero le doy gracias a Dios porque Cristo me salvó y ahora me mira como que soy fiel y me puso en el ministerio. Me dejó en su obra con el motor encendido para predicar. Pero yo quiero que todos sepan que entre los pecadores soy el primero, dice Pablo. Y ahora mira el texto que sigue, el 16. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, Pablo está diciendo, si la gracia de Dios y la obra de Jesucristo puede salvar a un pecador como yo, entonces esto Dios lo hace para que el peor de los pecadores, el que se sienta el peor de los pecadores, pueda saber que también puede ser alcanzado para vida eterna. Está recordándonos la gracia de Dios, está recordándonos el poder de la gracia de Dios, nos está recordando el poder de la palabra de Dios, nos está recordando la misericordia de Dios, que el pecador que pueda ser aún el peor, ese puede ser salvo por Cristo. Y el Señor le salva y lo pone en la obra con el motor encendido para que se vuelva un misionero, un predicador, un hombre, una mujer que hable de Cristo Jesús, de salvación eterna con otros. Pues aquí es lo que estamos viendo, hermano. Hubo un hombre que es todo un símbolo para nosotros, era Juan el Bautista. Un pasaje que muy seguido lo recordamos en este púlpito. Dice el Evangelio de Juan 5, verso 35, que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y vosotros quisiste regocijarse en su luz. Era una antorcha que ardía. Ese hombre estaba encendido para Dios. Era un fuego caminando, predicando la palabra de Dios. Él impactó su generación. Dice, muchos de ustedes, los de su tiempo, los de su época, se regocijaron en su luz. Eso quiere decir, disfrutaron del mensaje, de la predicación, del ejemplo de ese hombre consagrado, dedicado a Dios, porque Juan el Bautista también era de andar con el motor encendido. Por eso trascendió en su generación, impactó su generación. Y cuando estamos hablando de estos hombres dignos del bronce, de un monumento, no es porque nosotros vamos a adorar a Pablo o vamos a adorar a Juan el Bautista,
sino que lo que nosotros no los vamos a perder de vista porque necesitamos seguir su huella. Necesitamos, hermanos, seguir su testimonio reluciente. Un día, hace muchos años ya, más de 20, habíamos ido a Disneylandia, un día entero en Disney. Ni siquiera recorrimos la mitad de tan grande que era. Habíamos empezado a ver todo lo que era Hollywood. Pero el pastor, uno de los más grandes hombres de Dios de nuestra generación, hoy ya tiene casi 80 años, él dice, prepárense, éramos como 5 o 6 pastores allí, dijo, prepárense porque esta tarde les voy a llevar al cementerio. Y nosotros nos miramos, ¿cómo se lo ocurre? Estuvimos en Disney, estábamos en Hollywood y ahora nos quiere llevar al cementerio. Pues sí, nos llevó al cementerio. El cementerio era enorme y nos empezó a parar frente a allí algunas obras arquitectónicas con nombres y dice, este era un predicador famoso. Este hombre un día se subió allá en aquella montaña de Hollywood y vio todas las luces de la ciudad y él dijo, cada una de esas luces representa una familia, una persona y yo tengo que ir y nos contó la historia de eso. Y nos llevó a otra tumba y dijo, este hombre fue salvo de esta manera, su vida estaba consagrada. Y nos llevó un montón de tumbas, una excursión por el cementerio. ¿Y qué eran todos esos monumentos? Eran testimonio vivo de hombres que fueron instrumentos de Dios, de personas que vivieron esta vida con el motor encendido sirviendo al Señor. Y eso se trata de un monumento, es el recuerdo. No queremos un monumento para adorarlo, sino para recordar el testimonio de aquellos hombres que anduvieron con el motor encendido sirviendo al Señor en esta vida. Y este es Pablo, y este es Juan el Bautista, y este es Apolo, y es Aquila, y es Priscila, gente que anduvieron con el motor encendido sirviendo a Dios. Voy a terminar de esta manera. Una iglesia, hermano, que se encierra, una iglesia que no habla de Cristo a la gente, una iglesia que no predica, una iglesia que no anuncia al Salvador a otras personas, es una iglesia que cava su propia tumba. Si nosotros no hablamos del Evangelio con otras personas, vamos a estar cavando nuestra propia tumba. Eso es lo que el diablo ha logrado en tantísimas congregaciones que se han vuelto, hermanos, morgues espirituales llenos de cadáveres, que cantan y que van a las reuniones y se visten y se ponen faldas de lujos y sacos y corbatas de lujo y van ahí, hermanos, pero son cadáveres, son como aquellas figuras de Ezequiel del valle de huesos secos en gran manera. Esa es la realidad de la iglesia de nuestros días, es como ese valle seco, de huesos secos en gran manera. Pero yo quiero terminar con este recuerdo. Es algo que el Señor Jesucristo nos dejó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, donde Él llegó a un lugar, a un estanque que se llamaba Betesda. Por donde usted miraba estaba lleno de gente enferma, gente postrada, paralíticos. Y había allí a un hombre, y el Señor Jesucristo le vio en su lecho y le preguntó si él quería ser sano. El hombre le dijo, Señor, dice, ¿cómo puedo ser sano? Dice, si cuando subo yo al estanque, otro ya baja sano. Y dice ahí el Evangelio, que de tanto en tanto, un ángel venía y agitaba las aguas, y el que subía primero al estanque descendía sano. Ese hombre no podía subir, siempre había otro antes que él que encontraba la sanidad. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Pero esa historia yo quiero usar, hermano, porque ese ángel venía y agitaba las aguas. La palabra ángel significa mensajero. Y yo quisiera ser un mensajero e invitarles a ustedes que en este año que comienza podamos ser esa clase de mensajeros que agiten las aguas, que llevemos bendición a los que están enfermos por el pecado, los que están infectados por el virus del pecado, que puedan conocer a Jesús como el Salvador, pero que seamos nosotros los promotores de agitar el agua, de remover el agua para que se produzca la bendición y la salvación de la gente. Eso lo podemos
a hacer Cámbiate el nosotros. sabor. No va a ser fácil, va a ser cuesta arriba. Y por eso necesitamos este año comenzar con el motor encendido. Ahí está. Si Pablo lo logró en Éfeso, nosotros lo podemos lograr en este lugar donde el Señor nos puso. Un misionero, un corazón dedicado, un corazón consagrado, un misionero con el motor encendido. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por tu palabra y por ese fuego que encendió al apóstol Pablo para ser ese gran predicador en Éfeso y en tantos lugares. Gracias porque él es un hombre de motor encendido que dejó huellas para que nosotros podamos seguir. Y oramos, Dios, para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, agite nuestra alma, nuestra vida interior, que podamos despertar, reaccionar y volcarnos a la acción, porque hay todo un mundo para predicar, porque hay almas necesitadas, y para poder alcanzarlas con el mensaje del Evangelio necesitamos tener el motor encendido. Bendice tu palabra, Dios, bendice nuestras vidas y ayúdanos, Padre, en el mensaje de mañana, para que tú sigas obrando y tocando nuestros corazones y que podamos estar firmes, constantes, creciendo y sirviéndote a ti, Señor, que eres nuestro Salvador Jesucristo. Bendice esta reunión. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, hay que tomar esa decisión.